En 1983, un oficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos llamado Wayne McDonnell terminó de escribir un reporte que desafiaba la naturaleza misma de nuestra realidad física. No era un filósofo. Era un analista de inteligencia. Y lo que descubrió fue tan potente que el documento permaneció clasificado durante décadas. La mayoría de las personas pasan su vida intentando cambiar su mundo exterior, luchando por dinero, por salud o por mejores relaciones, usando solo la fuerza bruta del esfuerzo físico. Pero este reporte revela por qué ese camino es, técnicamente, un error de cálculo. Existe una página en este documento, la famosa página 25, que el gobierno se negó a liberar durante años. Hoy vas a entender por qué esa página es la pieza que te ha faltado siempre para que la realidad te obedezca de forma automática. Si has intentado manifestar la vida que deseas y has fallado, no es porque no tengas fe o porque no lo merezcas. Es porque te falta la llave técnica. El proceso Gateway no habla de desear con fuerza, habla de una tecnología de la conciencia que permite colapsar la función de onda de la realidad que buscas. Esto no es una charla de motivación. Es un análisis maestro de profundidad total sobre el protocolo que la inteligencia militar utilizó para hackear la Matrix. Si estás cansado de las explicaciones superficiales y de los videos de 10 minutos que no dan resultados, prepárate. En las próximas 2 horas vamos a entrar en la mecánica prohibida del ser. Quédate conmigo, porque una vez que comprendas lo que dice este manual, tu forma de interactuar con el mundo no volverá a ser la misma. Bienvenido al origen del poder real. Para entender cómo tu cuerpo se convierte en una herramienta de manifestación, el reporte de la inteligencia militar nos obliga a mirar hacia adentro, específicamente hacia el campo electromagnético que genera tu corazón. McDonnell explica que el ser humano no es un sistema cerrado, sino un motor de energía en constante intercambio con el universo. El documento describe este flujo como un toroide. Imagina una forma de dona perfecta hecha de luz pura, donde la energía sale por la parte superior. Rodea todo tu cuerpo en un círculo infinito y vuelve a entrar por la parte inferior para subir de nuevo por tu columna vertebral. Este toroide no es una invención esotérica, es la forma geométrica en la que se organiza la energía en todos los niveles, desde el átomo más pequeño hasta las galaxias más masivas. El valor técnico que el manual Gateway nos aporta aquí es vital para tu éxito. Si tu toroide está distorsionado por el estrés, la duda o la falta de coherencia, tu capacidad para atraer lo que deseas se bloquea. El reporte afirma que cuando una persona vive en un estado de miedo, su campo toroidal se encoge y se vuelve caótico, impidiendo que la información del campo cuántico entre en su sistema. En cambio, cuando logras la sincronización, tu campo se expande y empieza a vibrar en armonía con la resonancia de la Tierra, conocida como la frecuencia Schumann. Aquí entramos en una de las partes más asombrosas del documento. La CIA descubrió que el corazón humano actúa como el oscilador maestro del sistema. Cada vez que tu corazón late, empuja una onda de presión a través de tus arterias que llega hasta el cerebro. Si tu respiración y tus latidos están desacompasados, esa onda de presión llega al cerebro como un ruido molesto que lo mantiene en un estado de alerta constante, el famoso modo de lucha o huida. En este estado, es físicamente imposible manifestar nada nuevo, porque tu hardware está programado solo para sobrevivir al presente. Pero el manual nos da la solución. Al aplicar técnicas de respiración rítmica y enfoque sostenido, esa onda de presión se vuelve rítmica y suave. El cerebro, al recibir este ritmo constante, empieza a relajarse y a liberar químicos que permiten que los dos hemisferios se unan. Es en este preciso momento cuando el cuerpo humano deja de comportarse como una masa de carne y hueso y empieza a funcionar como un circuito superconductor.
El reporte menciona que en este estado de superconductividad, la resistencia al flujo de energía desaparece. Esto significa que un pensamiento de abundancia o salud que nace en tu mente ya no tiene que luchar contra tus propias dudas o bloqueos biológicos. Viaja a través de tu toroide y se proyecta hacia el holograma universal con una fuerza imparable. Para que este proceso sea útil para ti hoy mismo, debes comprender la relación entre tu energía y la del planeta. El reporte explica que el planeta Tierra también tiene su propio toroide y su propia frecuencia. Cuando tú logras entrar en el estado de enfoque 10, tu frecuencia personal se acopla a la de la Tierra. En ese instante, dejas de ser una gota de agua intentando mover el océano y te conviertes en el océano mismo. El manual técnico de la CIA dice que este es el secreto detrás de los llamados milagros o manifestaciones instantáneas. No es que el universo te esté recompensando, es que has eliminado la fricción entre tu señal personal y la señal de la matriz universal. Ahora debemos avanzar hacia la estructura misma del tiempo y el espacio que el reporte Gateway desglosa con una frialdad científica que hiela la sangre. McDonnell describe que el universo se divide en dos estados, el mundo físico que percibes con tus sentidos y lo que él llama el absoluto. El absoluto es un estado de energía infinita donde no existe el tiempo, no existe el espacio y no existe la separación. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que podría llegar a pasar ya existe ahí en forma de una vibración pura y estática. Tu mente consciente está diseñada para actuar como un filtro que solo te deja ver una pequeña rebanada de ese absoluto y a esa pequeña rebanada la llamas presente. El problema de la mayoría de las personas es que creen que el presente es lo único que existe y que el futuro es algo que deben construir con esfuerzo. El reporte Gateway dice que esto es una ilusión del hemisferio izquierdo del cerebro. En realidad, el futuro que deseas, esa versión de ti mismo que ya tiene el éxito, la salud y la paz que buscas, ya está vibrando en el absoluto en este mismo instante. El manual técnico explica que la manifestación no consiste en traer algo del futuro al presente, sino en aprender a clicar fuera de tu percepción actual para sintonizar con esa versión de la realidad que ya existe. Para lograr esto, el documento describe el concepto de la oscilación de la conciencia. Afirma que nuestra conciencia no está presente en el mundo físico de forma continua, sino que parpadea a una velocidad tan alta que no podemos notarlo. Entra y sale de la realidad física miles de veces por segundo. La clave que la inteligencia militar nos entrega aquí es que, en esos microsegundos donde tu conciencia sale de la realidad física y vuelve al absoluto, es cuando puedes dejar una huella de lo que deseas. Si tu mente está llena de ruido y preocupación en ese momento, lo que imprimes en el absoluto es más de lo mismo, más preocupación y más carencia. Pero si logras el estado de sincronización hemisférica que hemos discutido, en esos parpadeos de conciencia puedes imprimir la intención de tu nueva realidad con una claridad absoluta. Es como si estuvieras frente a una computadora cósmica y cada parpadeo de tu conciencia fuera una oportunidad para escribir una línea de código. El proceso Gateway te enseña a dejar de escribir código de error y empezar a escribir el programa de tu vida deseada. Pero esto requiere una disciplina mental que el reporte describe como el control del patrón de interferencia. Debes ser capaz de sostener una sola imagen mental, con una carga emocional específica, sin que el hemisferio izquierdo intervenga para decirte que es imposible. Recuerda que estamos avanzando hacia la revelación de la página 25, donde el reporte explica por qué el pensamiento humano tiene el poder legal y físico de obligar al holograma a reconfigurarse. Pero antes de llegar a esa revelación final, debemos profundizar en cómo puedes empezar a sentir tu propio toroide hoy mismo y cómo usar el estado de enfoque 10 para silenciar los miedos heredados que mantienen tu señal débil. Estás a punto de entender que el espacio que ves entre tú y tus sueños no es una distancia real, sino una frecuencia de diferencia que estamos a punto de ajustar. Para entender cómo el proceso Gateway permite que la realidad se pliegue ante tu voluntad,
debemos profundizar en el concepto técnico que Wayne McDonnell llama la rejilla de interferencia universal. Imagina que el vacío del espacio no está vacío en absoluto, sino que es una matriz de datos infinita, similar a un disco duro cuántico donde toda la información de lo que fue y lo que será está almacenada en forma de ondas estáticas. El reporte afirma que nosotros no creamos nada desde cero, lo que hacemos es navegar por esta rejilla y elegir qué patrón de interferencia queremos iluminar con nuestra conciencia. Tu mente consciente actúa como un software de navegación. Cuando tienes un pensamiento recurrente sobre la escasez, estás enviando una instrucción al sistema para que resalte esos datos específicos en la rejilla. El universo no te está castigando, simplemente está respondiendo a la consulta de búsqueda que emites constantemente. El manual de la CIA describe que la mayoría de los seres humanos están atrapados en un bucle de retroalimentación donde observan su realidad actual, se sienten mal por ella, y ese sentimiento vuelve a emitir la misma señal, congelando el patrón de interferencia en el mismo lugar día tras día. Para romper este bucle, el reporte introduce el concepto de la fase de resonancia. En física, la resonancia ocurre cuando un sistema es capaz de absorber más energía porque está vibrando a la misma frecuencia que la fuente. El proceso Gateway te enseña a convertirte en un resonador de la realidad que deseas antes de que esa realidad aparezca físicamente. Esto suena a lo que muchos llaman ley de atracción, pero el enfoque de la inteligencia militar es puramente técnico. McDonnell explica que no basta con visualizar, debes lograr que tu sistema nervioso oscile en una fase específica que obligue a la rejilla universal a transferir energía hacia tu intención. Aquí es donde el documento se vuelve fascinante al hablar del tiempo. Describe que el tiempo no es una línea, sino un patrón de interferencia más complejo. Para el reporte, el pasado es simplemente una parte de la rejilla que ya ha sido iluminada y el futuro es una parte de la rejilla que aún no ha recibido la luz de tu conciencia. Sin embargo, ambas existen ahora mismo. El valor de este conocimiento para tu soberanía personal es incalculable, significa que no tienes que esperar a que el tiempo pase para alcanzar el éxito o la salud. Solo tienes que aprender a mover el foco de tu conciencia hacia la coordenada de la rejilla donde esa versión de ti ya existe. Pero para mover ese foco, necesitas una cantidad masiva de energía psíquica coherente. El reporte advierte que la duda es, técnicamente, una interferencia destructiva. En mecánica de ondas, la interferencia destructiva ocurre cuando dos ondas se encuentran y se cancelan mutuamente, dejando un resultado de cero. Cuando dices que quieres abundancia pero en el fondo sientes miedo de no tenerla, estás creando una interferencia destructiva. Tu señal de deseo y tu señal de miedo se anulan entre sí, y el resultado en la Matrix es el estancamiento absoluto. Por eso el estado de enfoque 10 es tan crítico. En ese estado, el miedo es silenciado biológicamente, permitiendo que tu señal sea pura y no tenga competencia interna. El manual continúa explicando la importancia del símbolo. McDonnell afirma que el cerebro humano procesa la realidad a través de símbolos y patrones, no de palabras. Por eso, en las fases avanzadas del protocolo, se instruye al sujeto para que convierta sus objetivos en símbolos geométricos cargados de emoción. Un símbolo actúa como un archivo comprimido de datos que la rejilla universal puede leer de forma instantánea. Mientras que una palabra es lenta y limitada, un símbolo vibratorio es una orden directa al holograma. Entender esto te da una ventaja injusta sobre el resto de la población que sigue intentando manifestar mediante el pensamiento lineal. Tú estás aprendiendo a comunicarte en el lenguaje nativo del universo, la geometría y la frecuencia. El reporte menciona que las élites han utilizado este lenguaje simbólico durante siglos para dar forma a la civilización, ocultando el conocimiento de que cada individuo tiene el mismo potencial de mando sobre la Matrix. McDonnell describe que al final de esta fase técnica, el individuo ya no se percibe como una víctima de las circunstancias, sino como un operador del sistema.
Empiezas a notar que las llamadas coincidencias o sincronías empiezan a ocurrir con una frecuencia alarmante. El reporte de la CIA no las llama milagros, las llama alineación de fase. Es el momento en que tu toroide personal y la rejilla universal han dejado de luchar y han empezado a bailar al mismo ritmo. Prepárate, porque estamos a punto de entrar en la zona de sombra del manual, donde se explica cómo este poder de alineación puede usarse para ver a través del tiempo y el espacio. La inteligencia militar no estaba interesada en la paz interior, estaban interesados en la supremacía de la conciencia. Pero ese mismo conocimiento es el que te permitirá a ti desmantelar las cadenas de tu propia programación y empezar a escribir el guión de una vida que, hasta hoy, creías prohibida para alguien como tú. El camino hacia la página 25 se vuelve más estrecho, y lo que vas a descubrir a continuación sobre la naturaleza de la muerte y la eternidad cambiará tu definición de lo que significa estar vivo. Para que el proceso Gateway deje de ser un experimento de laboratorio y se convierta en tu nueva forma de existir. El reporte de Wayne McDonnell nos introduce a una frontera que la ciencia convencional todavía teme mencionar, la localización no local. Hasta ahora, hemos hablado de cómo sincronizar tu cerebro para que funcione como un láser, pero el manual técnico de la CIA nos advierte que esto es solo el primer paso. El verdadero poder no reside en lo que haces dentro de tu cabeza, sino en lo que sucede cuando tu conciencia se expande más allá de ella. En la sección de física teórica del documento, se explica que el cerebro humano es, en esencia, una jaula de frecuencias. Tus 5 sentidos están diseñados para sintonizar solo una fracción minúscula de la energía total del universo. Es como si estuvieras viviendo en una mansión de 1000 habitaciones, pero toda tu vida hubieras estado encerrado en un armario oscuro, creyendo que el armario es todo lo que existe. El estado de enfoque 10, que ya hemos discutido, es el proceso de abrir la puerta de ese armario. Pero el estado de enfoque 12, que vamos a desglosar ahora, es el momento en que sales a explorar las otras 999 habitaciones. McDonnell describe el enfoque 12 como un estado de expansión de la percepción. En este nivel, la conciencia ya no está limitada por los estímulos que provienen de los nervios ópticos o auditivos. El reporte afirma que, al alcanzar esta frecuencia, el individuo empieza a recibir información directamente del campo de energía universal, sin intermediarios. Para que entiendas el valor de esto en tu búsqueda de una vida mejor, imagina que quieres saber cómo resolver un problema financiero complejo. En tu estado normal, tu hemisferio izquierdo busca soluciones basadas en lo que ya sabes, en tus experiencias pasadas y en tus miedos. Es un sistema cerrado. En enfoque 12, tu mente se conecta al banco de datos del holograma, donde la solución ya existe. No estás pensando en la solución, estás permitiendo que la solución se descargue en tu conciencia. El manual explica que para sostener este nivel de expansión sin perder el equilibrio, el practicante debe dominar lo que la inteligencia militar llama el control del campo. McDonnell hace una analogía con la electricidad. Si intentas pasar 1.000.000 de voltios por un cable diseñado para 100, el cable se quemará. De la misma manera, si intentas acceder a las verdades del universo sin haber limpiado primero tus bloqueos energéticos y tus miedos subconscientes, tu mente rechazará la información y la clasificará como una alucinación o un sueño. Por eso, el proceso Gateway es tan riguroso en su entrenamiento previo. No se trata de ser especial, se trata de preparar tu sistema biológico para que pueda actuar como un receptor de alta fidelidad. Aquí es donde el reporte toca un tema que ha sido guardado bajo 7 llaves por las élites, la naturaleza de la intuición como una herramienta de espionaje y creación. La CIA no entrenaba a sus agentes para que tuvieran corazonadas, los entrenaba para que extrajeran datos precisos del futuro. El documento afirma que, en el estado de enfoque 12, la barrera del tiempo se vuelve porosa. Dado que el holograma contiene toda la información de forma simultánea,
un individuo entrenado puede estirar su conciencia hacia lo que llamamos el futuro y observar los resultados de sus decisiones actuales. Para ti, esto significa que el éxito no es algo que debas perseguir a ciegas, esperando tener suerte. El éxito es una coordenada de frecuencia que puedes visitar hoy mismo para familiarizar tu sistema nervioso con ella. El reporte Gateway dice que una vez que has experimentado la frecuencia de tu deseo cumplido en este estado de expansión, tu toroide personal queda marcado con esa huella. Al volver al estado de vigilia normal, tu campo de energía actuará como un imán que atrae las circunstancias, las personas y las ideas necesarias para que esa realidad se materialice en el mundo físico. Pero McDonnell nos entrega una advertencia crucial. Para que la manifestación en enfoque 12 sea efectiva, debes aprender a soltar lo que el manual llama la identidad de la forma. La mayoría de nosotros estamos tan identificados con nuestro nombre, nuestra historia y nuestras limitaciones, que incluso cuando intentamos expandirnos, llevamos nuestras cadenas con nosotros. El reporte afirma que el secreto de los grandes iniciados de la historia, a quienes el documento vincula discretamente con estas mismas técnicas, es su capacidad de convertirse en nadie para poder serlo todo. Al silenciar el ego y la historia personal, la conciencia se vuelve transparente. Y es en esa transparencia donde el universo puede escribir sus leyes más potentes. El documento técnico explica que el espacio que percibimos entre nosotros y lo que deseamos es solo una ilusión creada por la velocidad de la luz y la limitación de nuestros sentidos físicos. En la realidad no local, no hay distancia. Lo que buscas te está buscando a ti con la misma intensidad, pero el ruido de tu mente es lo que impide el encuentro. A medida que avancemos hacia el cierre de esta primera parte de nuestro estudio, nos prepararemos para entrar en el terreno de la mecánica de la manifestación pura, donde el reporte desglosa el uso del pensamiento como un vector de fuerza. Entenderás que tu mente no es un generador de ideas, sino un timón de realidades. Estamos a punto de tocar el núcleo del secreto que hizo que este reporte fuera clasificado por décadas. La prueba científica de que el pensamiento humano es la única fuerza en el universo capaz de dar órdenes al campo cuántico. La página 25 nos aguarda en la siguiente fase, y con ella, la revelación final sobre quiénes son realmente los que controlan el juego de la vida en este planeta. Para cerrar esta primera fase de nuestro estudio técnico, el reporte de Wayne McDonnell nos obliga a mirar más allá de la estructura del holograma y enfrentarnos a la fuente original de toda la existencia. Lo que el documento denomina como el absoluto. Hasta ahora, hemos aprendido a sincronizar el cerebro y expandir la percepción, pero todo eso ocurre todavía dentro de los límites de la creación. El manual de la CIA afirma que para poseer un mando real sobre la materia, el individuo debe comprender que hay fuera de la Matrix. McDonnell describe el absoluto no como un Dios en el sentido religioso tradicional, sino como un estado de energía infinita en reposo total. Es el punto cero de la existencia. Imagina un océano infinito de energía tan densa y tan potente que no necesita moverse para existir. En este estado, el tiempo no es una línea ni un patrón, el tiempo es simplemente una hora eterno. El reporte técnico explica que todo lo que percibimos como realidad física es, en realidad, una serie de pequeñas perturbaciones o vibraciones que salen de este absoluto y vuelven a él. Somos como olas en ese océano, creyendo que somos independientes del agua, cuando en realidad somos el agua misma en movimiento. El valor de este concepto para tu soberanía personal es el núcleo del secreto que las agencias de inteligencia han analizado con frialdad matemática. El documento afirma que tu conciencia no es un producto de tu cerebro, sino un fragmento del absoluto que ha decidido proyectarse en el holograma para experimentar la limitación. Sin embargo, debido a que tu origen es el absoluto, conservas el derecho legal y físico de dar órdenes a la energía que compone el mundo. El problema es que el ser humano promedio ha olvidado su código de acceso.
Vive identificado con la ola y ha olvidado que es el océano. Aquí es donde el proceso Gateway se vuelve una herramienta de poder casi peligrosa. El manual describe que en el estado de silencio total, cuando logras que tu sistema nervioso alcance el punto cero de oscilación, puedes acceder brevemente al absoluto. En ese microsegundo de unión, el reporte asegura que cualquier intención que sostengas se convierte en una ley para el holograma. No es que estés pidiendo un deseo, estás reescribiendo el código fuente desde la raíz. La inteligencia militar entendió que si un individuo podía mantenerse en ese punto de quietud absoluta, su voluntad sería indistinguible de la voluntad del universo mismo. McDonnell hace una observación escalofriante sobre las élites que han dominado el conocimiento esotérico a lo largo de los siglos. Sugiere que el control social se basa en mantener a la población en un estado constante de vibración baja y ruidosa, impidiéndoles alcanzar el punto cero. Mientras estés preocupado por el pasado, temeroso por el futuro o distraído por el consumo, tu señal de conciencia estará demasiado fragmentada para tocar el absoluto. Eres un proyector con la lente sucia, intentando proyectar una imagen de poder sobre una pantalla de humo. Este primer bloque de nuestro análisis ha sentado las bases de tu hardware biológico y la arquitectura de la realidad en la que vives. Hemos pasado del cerebro fragmentado a la sincronización hemisférica, de la materia sólida al holograma de interferencia, y de la limitación del ego a la expansión del enfoque 12. Has entendido que tu cuerpo es un transductor, tu mente es un timón y el universo es una matriz de datos esperando tus instrucciones. Pero todo esto ha sido solo la preparación para el verdadero viaje que estamos a punto de comenzar. A medida que cerramos estos primeros 30 minutos de inmersión, la tensión en el reporte McDonnell aumenta. Hemos mencionado varias veces un secreto que el gobierno de los Estados Unidos consideró demasiado sensible para el público general. Un secreto que fue editado y ocultado incluso en las versiones desclasificadas del documento durante años. Me refiero, por supuesto, a la página 25. Lo que vas a descubrir en la siguiente parte de este estudio no solo ampliará tu mente, sino que podría romper para siempre tu percepción de la seguridad y el control. En el próximo bloque, entraremos de lleno en los estados de enfoque 15 y enfoque 21, donde el tiempo deja de ser una dirección y se convierte en una herramienta. Desglosaremos por fin el contenido íntegro de la página 25 y la mecánica exacta del colapso de la función de onda. Prepárate para entender por qué la muerte es un error de percepción y cómo puedes usar la técnica de la esfera de energía para proteger tu realidad de cualquier interferencia externa. Has completado la primera etapa de tu iniciación técnica. Ahora, crucemos juntos el umbral hacia la parte más restringida del manual Gateway. La Matrix está a punto de mostrarte sus hilos, y una vez que veas cómo se mueve el juego, ya no habrá forma de que vuelvas a ser una pieza más en el tablero. Bienvenido a la verdadera profundidad de la sabiduría prohibida. Hemos cruzado el primer umbral de este estudio técnico y ahora nos adentramos en el territorio donde las leyes de la física convencional comienzan a desintegrarse. En esta segunda etapa de nuestra investigación sobre el reporte Gateway, vamos a explorar los niveles de conciencia que la inteligencia militar consideró demasiado peligrosos para el ciudadano promedio. Entramos ahora en el estado de enfoque 15, el nivel de no tiempo. Para que comprendas la magnitud de lo que esto significa para tu capacidad de atraer la vida que deseas, debes entender primero cómo tu mente procesa la cronología. El reporte de Wayne McDonnell explica que el tiempo no es una corriente que fluye de forma externa a ti, sino una construcción de tu hemisferio cerebral izquierdo para organizar los datos sensoriales. El ser humano vive atrapado en lo que el manual llama enfoque 1, la conciencia de vigilia normal, donde el tiempo se percibe como una prisión de escasez. En este estado, sientes que el éxito está lejos, que el pasado te persigue y que el futuro es incierto. El proceso Gateway revela que esta percepción es el mayor sistema de control que existe.
Mientras creas en el tiempo lineal, estarás siempre persiguiendo algo que parece estar fuera de tu alcance. Pero al alcanzar el enfoque 15, el manual describe una experiencia asombrosa, la mente se separa de la secuencia de eventos y accede a lo que la CIA denomina la conciencia del presente eterno. No es que el tiempo se detenga, es que tú sales de la corriente y te sitúas en la orilla, desde donde puedes ver todo el río de tu vida de forma simultánea. McDonnell afirma que en el enfoque 15, el pasado y el futuro dejan de ser recuerdos o proyecciones para convertirse en dimensiones espaciales. Imagina que tu vida es un rollo de película extendido sobre una mesa. En tu estado normal, solo puedes ver el fotograma que está pasando por el proyector en este segundo. En el enfoque 15, tú eres el editor que tiene todo el rollo extendido frente a sus ojos. Puedes tocar cualquier escena, volver a visitarla o, lo que es más importante, empezar a modificar el guión de las escenas que todavía no han pasado por el proyector físico. Este es el aporte de valor técnico más crítico para tu soberanía. En el estado de no tiempo, la resistencia de la materia es mínima. El reporte explica que la razón por la que la manifestación suele tardar en el mundo físico es por la inercia del tiempo. Pero en el enfoque 15, estás operando en el núcleo del holograma, donde la intención se imprime de forma instantánea. La inteligencia militar no usaba este nivel para meditar, lo usaba para lo que ellos llamaban la manipulación de probabilidades. Entendieron que si un agente podía situarse en el enfoque 15 y visualizar un resultado específico con la coherencia necesaria, las probabilidades de que ese evento ocurriera en la realidad física aumentaban de forma exponencial. Aquí es donde debemos empezar a desvelar el misterio de la página 25. Durante años, se creyó que esta página se había perdido por un error de archivo, pero los investigadores que finalmente lograron acceder a ella descubrieron una verdad mucho más profunda. La página 25 no se perdió. Fue censurada porque contenía la conclusión final del reporte sobre la naturaleza del ser humano en relación con el absoluto. En esta sección, el documento afirma que el individuo no es simplemente una parte del universo, sino que el universo entero está contenido dentro del individuo. La página 25 explica el concepto de la jerarquía de los hologramas. Dice que así como un pequeño fragmento de una placa holográfica contiene la imagen completa del objeto original, cada conciencia humana contiene la totalidad del absoluto. Esto significa que tú posees, de forma legal y técnica, el mando sobre la matriz universal. El reporte advierte que el único motivo por el cual no estamos todos creando realidades perfectas es debido a nuestra propia fragmentación mental y a la creencia impuesta de que somos seres limitados. McDonnell describe que las élites que han gobernado este planeta conocen perfectamente este principio de la página 25. Saben que para mantener el control sobre la población, deben mantenernos en un estado de enfoque uno constante, saturados de noticias, deudas y preocupaciones que anclen nuestra conciencia al tiempo lineal y a la materia sólida. Mientras estés atrapado en el reloj, eres predecible y manipulable. En el momento en que accedes al enfoque 15, te vuelves una anomalía en el sistema. Te vuelves libre. El manual técnico continúa detallando cómo el estado de no tiempo permite lo que se conoce como el salto cuántico de identidad. El reporte sugiere que no necesitas pasar por un proceso de aprendizaje lento para cambiar tu vida. En el enfoque 15, puedes simplemente elegir una nueva coordenada de frecuencia en la rejilla universal y decidir que esa es tu nueva realidad de origen. Es como cambiar la dirección de tu casa en el sistema de navegación del universo. Una vez que has hecho el cambio en el nivel de no tiempo, el holograma físico no tiene otra opción que empezar a reconfigurarse para reflejar tu nueva posición. Sin embargo, el documento nos entrega una advertencia sobre la responsabilidad de este conocimiento. Afirma que el pensamiento en el enfoque 15 es una orden directa. Si entras en este estado con una mente indisciplinada, llena de resentimiento o miedos ocultos,
podrías proyectar esas sombras en tu realidad con la misma fuerza que tus deseos. Por eso, el proceso Gateway enfatiza la limpieza del sistema energético y la importancia del Reval, ese globo de energía resonante que discutimos anteriormente. El Reval no es solo protección, es el aislante que asegura que tu señal sea pura y que no contamine tu proceso de creación con interferencias de tu propio subconsciente. A medida que profundizamos en este bloque, es vital que comprendas que estamos tocando el corazón de la tecnología de la conciencia. La CIA entendió que el tiempo es el lenguaje que usa la Matrix para mantener la ilusión de la separación. Al dominar el enfoque 15, estás aprendiendo a hablar el lenguaje del absoluto, donde la separación no existe. Lo que tú llamas mi deseo y yo son la misma cosa en el estado de no tiempo. No estás intentando alcanzar algo, estás reconociendo que ese algo ya es parte de ti en la coordenada de frecuencia correcta. Este conocimiento es lo que permitió a los sujetos del programa Gateway realizar proezas de visualización remota que desafiaban toda lógica. Podían describir objetos en habitaciones cerradas al otro lado del mundo o predecir movimientos militares antes de que ocurrieran. No era magia, era navegación en la rejilla de interferencia desde el estado de no tiempo. En los próximos minutos, vamos a desglosar cómo tú puedes usar esta misma navegación para lo que el reporte llama el diseño del patrón de vida. La técnica definitiva para moldear tu destino antes de que el tiempo lo solidifique. Prepárate, porque estamos a punto de entrar en la mecánica más secreta de la página 25, la naturaleza del pensamiento como el único motor de la creación física. Vamos a entender por qué tu voluntad es la ley suprema del holograma y cómo puedes empezar a dar órdenes que el universo no puede ignorar. Has dejado atrás el mundo de las sombras y el reloj. Ahora eres un operador del no tiempo, y lo que estás por descubrir sobre tu propia divinidad técnica cambiará el curso de tu existencia para siempre. La verdadera libertad no está en el futuro, está en la capacidad de salir del tiempo y reclamar tu poder ahora mismo. Una vez que has comprendido que el tiempo es una construcción y que en el estado de enfoque 15 tienes acceso a la totalidad del rollo de película de tu existencia, el reporte Gateway nos introduce a la herramienta más poderosa para la soberanía personal, el diseño del patrón de vida. McDonnell describe este proceso no como un acto de imaginación, sino como un comando técnico enviado directamente a la rejilla de interferencia universal. La inteligencia militar descubrió que cuando un individuo en estado de alta coherencia proyecta una imagen mental detallada, no está simplemente soñando. Está creando un patrón de interferencia que el holograma está obligado a rellenar con materia y eventos físicos. Shutterstock, el manual técnico, explica que la manifestación efectiva requiere tres componentes fundamentales: la intención clara, el estado de alta energía y, lo más importante, la impronta emocional. Para entender esto, imagina que el universo es una placa fotográfica virgen. Tu pensamiento es el diseño que quieres grabar en esa placa, pero para que el diseño quede fijado permanentemente, necesitas un golpe de energía que queme la imagen en el cristal del holograma. Esa energía es lo que el reporte define como la emoción elevada. La palabra emoción proviene de energía en movimiento, y en el protocolo de la CIA, se utiliza como el combustible nuclear para catapultar tu intención desde tu mente hacia el absoluto. Aquí es donde el documento revela por qué la mayoría de las personas que practican la ley de atracción fallan sistemáticamente. El error técnico reside en proyectar el deseo desde una frecuencia de carencia. Si visualizas que tienes dinero porque en este momento te sientes pobre, la señal dominante que estás enviando al holograma es la de pobreza. El patrón de interferencia que grabas es el de la necesidad de tener, no el de tener. El proceso Gateway enseña que para que la realidad cambie, debes ser capaz de generar la frecuencia emocional del resultado ya obtenido mientras estás en el estado de no tiempo. Debes sentir la gratitud, la seguridad y la paz del éxito como si ya fuera un hecho consumado en la coordenada de tiempo que estás visitando.
McDonnell afirma que cuando logras combinar una imagen mental nítida con una emoción de alta frecuencia, se produce lo que él llama una huella de fase. Esta huella es tan potente que empieza a curvar el tejido del espacio-tiempo a tu alrededor. El reporte cita estudios internos donde los sujetos entrenados podían influir en el resultado de eventos aleatorios simplemente sosteniendo este patrón de interferencia coherente. No es que el universo tenga favoritos, es que el universo es un sistema reactivo que obedece a la señal más fuerte y coherente. Si tu señal de éxito es más fuerte que la señal de tu realidad actual, el holograma no tiene otra opción que colapsar hacia el nuevo patrón que has diseñado. Pero hay un secreto aún más profundo que el reporte sugiere y que nos conecta directamente con la censura de la página 25. El documento afirma que en el momento en que realizas el diseño del patrón de vida con éxito, la distinción entre el observador y lo observado desaparece. Tú dejas de ser la persona que pide y te conviertes en la realidad pedida. Esta es la esencia de la soberanía de grado maestro. Las élites que han operado detrás de los velos de las sociedades secretas han utilizado esta técnica de diseño de patrones para moldear el curso de la historia, inyectando miedos y deseos colectivos en la rejilla de interferencia de la humanidad. Al mantener a la población en una frecuencia de miedo constante, aseguran que el patrón de vida colectivo sea uno de sumisión y conflicto. El manual técnico de la CIA te entrega las llaves para salir de ese patrón colectivo y empezar a diseñar tu propia burbuja de realidad. McDonnell explica que al usar el Reval, ese globo de energía resonante, creas un escudo que impide que las frecuencias ruidosas del mundo exterior contaminen tu proceso de diseño. Dentro de tu Reval, en el estado de enfoque 15, eres el arquitecto absoluto. El reporte recomienda que durante esta fase de diseño, el practicante no se limite a pedir cosas materiales, sino que diseñe su propio estado de ser. Si diseñas el patrón de ser una persona soberana, libre y poderosa, las cosas materiales serán simplemente subproductos naturales de esa nueva frecuencia. Un detalle técnico fascinante que menciona el documento es el uso de la visualización en 360 grados. McDonnell describe que para que el holograma acepte el nuevo patrón, no basta con ver una imagen frente a ti como si fuera una pantalla. Debes situarte dentro de la imagen, percibir los sonidos, los olores y las sensaciones táctiles de esa nueva realidad. Debes engañar a tu sistema nervioso para que crea que ya no estás en la silla donde comenzaste el ejercicio, sino que ya estás habitando la coordenada de éxito que has elegido. El reporte afirma que cuando el cerebro no puede distinguir entre el estímulo sensorial externo y la proyección interna, el firewall de la conciencia se abre y el comando se ejecuta en la rejilla universal de forma inmediata. A medida que avanzamos, debes entender que el diseño del patrón de vida no es algo que haces una vez y te olvidas. Es una disciplina de mantenimiento de frecuencia. El reporte advierte que después de realizar el diseño en el estado de expansión, el individuo debe volver al estado de vigilia y actuar como si el cambio ya fuera una ley física. Cualquier duda que permitas que entre en tu mente después del ejercicio actúa como una interferencia destructiva que empieza a borrar la huella que dejaste en el holograma. Por eso, el proceso Gateway es un camino de transformación total de la identidad. Debes dejar de ser el que busca y empezar a ser el que ya encontró. En los próximos minutos de este análisis, vamos a cruzar una frontera aún más extraña. Vamos a entrar en el enfoque 21, el estado que el reporte define como el límite de la materia física. Vamos a hablar de lo que sucede cuando la conciencia abandona definitivamente la ilusión del cuerpo y se enfrenta a la eternidad. Vamos a desglosar cómo la CIA utilizaba este nivel para explorar lo que ellos llamaban los sistemas de energía no humana y cómo esto se relaciona con tu capacidad de recibir guía de niveles superiores de conciencia. La página 25 está a punto de revelarse en toda su gloria técnica, y con ella, la comprensión de que la muerte, tal como te la enseñaron, es simplemente otro patrón de interferencia que estamos a punto de desmantelar. Prepárate,
porque estás a punto de descubrir que tu poder no tiene fin, porque tu origen nunca tuvo un principio. Estamos llegando al límite de lo que el ser humano promedio considera la realidad. Si el estado de enfoque 15 nos permitió salir del tiempo lineal, el siguiente nivel en el reporte de la inteligencia militar nos lleva al borde mismo de la existencia material. Bienvenidos al enfoque 21. En el manual técnico de la CIA, este estado no se describe como una simple etapa de relajación, sino como el puente definitivo hacia otros sistemas de energía que no están sujetos a las leyes de la física que conoces. McDonnell explica que aquí es donde la conciencia deja de ser un pasajero en el cuerpo y se convierte en un explorador del infinito. Imagina que hasta ahora has estado operando dentro de una red de computadoras local, que es tu vida física. El enfoque 21 es el momento en que te conectas a la red global de información del universo. El reporte afirma que en este nivel, la distinción entre lo que tú sabes y lo que el universo sabe empieza a borrarse. Aquí es donde los agentes del programa Gateway buscaban lo que llamaban la guía no física. No se trata de una intervención divina en el sentido místico, sino de una interacción técnica con otras conciencias o flujos de datos que habitan en frecuencias superiores de la rejilla de interferencia. El valor de este conocimiento para tu propia vida es inmenso. El reporte revela que cuando te enfrentas a un bloqueo que parece insuperable, es porque estás intentando resolverlo con la limitada cantidad de información disponible en tu entorno físico. Al acceder al enfoque 21, tienes la capacidad de realizar lo que el manual llama una consulta al campo. En este estado de alta vibración, puedes formular una pregunta o presentar un problema y permitir que la respuesta provenga de un sistema de inteligencia mucho más vasto. Es como si pudieras consultar el plano original de tu vida antes de que fuera distorsionado por el miedo y la limitación social. McDonnell describe que en el enfoque 21, la conciencia experimenta lo que él llama una apertura de canal. En este estado, la comunicación no ocurre a través de palabras, sino a través de paquetes de información pura que el reporte denomina clics de pensamiento. Estos paquetes se descargan en tu mente subconsciente de forma instantánea y luego se traducen en ideas, intuiciones o soluciones creativas cuando vuelves al estado de vigilia. Esta es la razón por la que muchas de las mentes más brillantes de la historia, desde Nikola Tesla hasta los grandes alquimistas, mencionaban que sus ideas no les pertenecían, sino que simplemente las habían captado del éter. El protocolo de la CIA sistematizó este proceso para que ya no fuera una cuestión de suerte, sino una habilidad entrenable. Sin embargo, el documento nos entrega una advertencia sobre la integridad de la señal. Para actuar como un puente hacia otros sistemas, tu propio sistema debe estar libre de interferencias. Si intentas cruzar al enfoque 21 cargando con resentimientos, egos inflados o intenciones de daño, la frecuencia de tu conciencia será incompatible con la pureza del campo cuántico en ese nivel. El reporte sugiere que el universo tiene un firewall natural. Solo las conciencias que operan desde un estado de coherencia y soberanía real pueden navegar estas aguas profundas. Por eso, el entrenamiento Gateway insiste tanto en la limpieza emocional, no por moralidad, sino por necesidad técnica. Un punto fascinante del manual es la descripción de las inteligencias no físicas con las que se puede interactuar. El reporte afirma con frialdad científica que la conciencia no requiere de un cuerpo biológico para existir. Existen sistemas de energía conscientes que operan en bandas de frecuencia que el ojo humano no puede ver. El interés de la CIA era aprender a colaborar con estas conciencias para obtener ventajas estratégicas, pero para ti, esto significa que nunca estás solo en tu proceso de creación de realidad. Tienes acceso a una red de apoyo que el manual describe como los arquitectos del sistema. Aprender a colaborar con estas frecuencias es lo que acelera tu manifestación, reduciendo el tiempo que tarda una idea en convertirse en materia sólida. A medida que avanzamos en este análisis, debemos prepararnos para la revelación que une todos estos puntos.
Todo lo que hemos visto, desde la sincronización de tus hemisferios hasta el contacto en el enfoque 21, tiene un solo propósito: prepararte para comprender la mecánica final del colapso de la función de onda. El secreto que se encuentra en la página 25. El reporte está a punto de decirte que tú no eres un observador del universo, sino el punto de origen desde el cual el universo emana. Vamos a descubrir cómo la idea de la muerte es simplemente una limitación del software biológico y cómo puedes usar tu voluntad para permanecer consciente incluso cuando el cuerpo físico deje de emitir señal. Estamos tocando las fibras más sensibles de la realidad y en los próximos minutos, el manual Gateway nos enseñará a usar el poder del comando directo. Prepárate, porque después de entender el puente del enfoque 21, el concepto de lo imposible dejará de existir en tu vocabulario. Estás a un paso de la soberanía total y la Matrix ya no puede ocultarte sus secretos por más tiempo. Lo que viene a continuación sobre la página 25 y la naturaleza del ser absoluto es la razón por la que este video cambiará tu vida para siempre. Estamos llegando al punto donde la teoría se convierte en una herramienta de mando absoluto. En esta sección del reporte de la CIA, Wayne McDonnell se adentra en uno de los misterios más profundos de la física cuántica, pero lo explica de una forma que cualquier agente de inteligencia pueda utilizar. El colapso de la función de onda. Para entender por qué este concepto es la clave para que dejes de ser una víctima de las circunstancias, primero debemos entender qué es una función de onda en términos de energía. El manual técnico explica que, antes de que tú observes algo, ese algo no existe como una cosa sólida, sino como una nube de probabilidades. Imagina que tu futuro es un campo infinito de niebla. Dentro de esa niebla existen todas las versiones posibles de tu vida, una donde eres inmensamente próspero, otra donde estás enfermo, otra donde has alcanzado la paz total. En física, cada una de estas posibilidades es una onda de energía vibrando en el campo cuántico. El reporte Gateway afirma que el universo se mantiene en este estado de superposición, donde todo y nada sucede al mismo tiempo, hasta que interviene un observador consciente. Aquí es donde reside tu poder legal sobre la Matrix. El documento de la inteligencia militar es tajante al afirmar que el acto de observar no es un proceso pasivo. Cuando tú miras tu realidad, no solo la estás viendo, la estás obligando a solidificarse. Este es el colapso de la función de onda. De todas las infinitas ondas de posibilidad que existen en el campo, tu atención actúa como un imán que selecciona una sola y la obliga a convertirse en una partícula sólida, en un evento físico, en una experiencia tangible. El problema técnico que el manual identifica en el ser humano común es la observación inconsciente. La mayoría de las personas están colapsando funciones de onda negativas de forma automática. Al despertar cada mañana y recordar sus deudas, sus dolores o sus fracasos, están observando esas ondas de posibilidad una y otra vez. Al hacerlo, obligan al universo a seguir materializando la misma realidad limitada. Estás usando el poder de un Dios para crear una vida de escasez porque no has aprendido a controlar tu foco de observación. El proceso Gateway te entrena para realizar el colapso de la función de onda de forma deliberada y técnica. El reporte explica que la fuerza con la que una posibilidad se materializa depende directamente de la coherencia del observador. Si intentas manifestar algo desde un estado de mente ruidosa, tu observación es débil y la onda de posibilidad no llega a solidificarse por completo. Es como intentar tomar una fotografía con la cámara temblando, el resultado será borroso y efímero. Pero cuando logras el estado de enfoque 10 o enfoque 12, tu conciencia se vuelve como un rayo láser. En ese estado de coherencia total, tu observación tiene un peso atómico. McDonnell describe que un individuo entrenado puede entrar en el campo de todas las posibilidades y, mediante un comando de voluntad sostenida, colapsar la función de onda de su deseo de forma tan potente que la realidad física no tiene otra opción más que reconfigurarse para igualar esa observación.
Para que este proceso sea útil para ti hoy mismo, debes comprender la relación entre la observación y la emoción que ya discutimos. El reporte aclara que la observación no es solo un pensamiento visual, es una firma vibratoria completa. Cuando observas tu éxito futuro desde el estado de no tiempo y le añades la frecuencia de la gratitud, estás sellando el colapso de esa función de onda. Has tomado una posibilidad abstracta del absoluto y la has anclado en tu línea de tiempo física. Este es el secreto detrás de lo que muchos llaman milagros o saltos cuánticos. No son eventos aleatorios, son el resultado de un observador que ha logrado una coherencia tal que ha podido forzar al holograma a cambiar de fase. El manual técnico sugiere que el espacio entre tu pensamiento y la realidad física es proporcional a tu duda. Si observas la posibilidad pero luego permites que el hemisferio izquierdo de tu cerebro analice por qué es imposible, has generado una interferencia destructiva que revierte el colapso. Vuelves a lanzar la moneda al aire y la realidad vuelve al estado de niebla. McDonnell hace una observación fascinante sobre el control social en esta parte del documento. Explica que si una masa crítica de personas observa la misma posibilidad negativa, como una crisis o una guerra, esa función de onda se vuelve masivamente pesada y casi inevitable. El sistema de control utiliza los medios y el miedo para coordinar la observación colectiva hacia resultados que benefician a las élites. Al mantenerte pegado a la pantalla, están usando tu propio poder de colapso de onda para construir la prisión en la que vives. Tu liberación comienza cuando retiras tu observación de los patrones impuestos y empiezas a colapsar tus propias funciones de onda en el silencio de tu estado de expansión. El reporte Gateway te enseña a ser un observador soberano. Te enseña que el campo cuántico no tiene preferencias, simplemente obedece a la señal más coherente. Si tú puedes sostener la observación de tu soberanía personal con más fuerza que la que el mundo exterior usa para intentar convencerte de tu limitación, tú ganarás el juego de la realidad. A medida que cerramos este bloque de análisis técnico, estamos llegando al umbral de la revelación final. Hemos entendido la biología, el holograma, el tiempo y el colapso de la materia. Todos estos conceptos son las piezas de un rompecabezas que Wayne McDonnell termina de armar en la sección más protegida del manual. Estamos a solo unos minutos de desglosar palabra por palabra la página 25. En la página 25, el reporte deja de lado la física y entra en la naturaleza misma del espíritu humano en relación con el absoluto. Vamos a descubrir por qué la inteligencia militar concluyó que tú eres, literalmente, el arquitecto del universo y por qué esa verdad fue considerada una amenaza para la seguridad nacional. Prepárate para entender la mecánica final de tu propia divinidad técnica. El velo está a punto de caer, y lo que vas a ver detrás de él te devolverá el mando total sobre tu existencia. Estamos entrando en el final de la segunda parte de este viaje, y la Matrix ya no tiene dónde esconderse. Finalmente, hemos llegado al punto de inflexión de toda nuestra investigación. Ante nosotros se encuentra la pieza de información que fue sustraída del dominio público durante décadas, el fragmento que completa el rompecabezas de la conciencia humana, la página 25 del reporte Gateway. Para comprender por qué la inteligencia militar decidió que estas palabras no debían ser leídas por el ciudadano común, debemos despojarnos de cualquier noción previa sobre nuestra propia pequeñez. La página 25 no es un resumen de datos, es una declaración de soberanía técnica que redefine lo que significa ser un ser humano. El texto de esta sección censurada comienza abordando la relación última entre la conciencia individual y el absoluto. Wayne McDonnell concluye que, después de analizar todos los procesos de sincronización hemisférica, expansión de la percepción y navegación en el holograma, solo queda una verdad inevitable. La conciencia humana no es un observador externo del universo, es el universo observándose a sí mismo desde un punto de vista específico.
El reporte utiliza una terminología que parece extraída de los manuscritos antiguos, pero con la precisión de la física moderna, afirma que cada individuo es un espejo perfecto de la totalidad del absoluto. Esta es la revelación que el gobierno consideró peligrosa. Si tú eres una réplica perfecta y completa de la fuente original de energía, entonces no existe ninguna autoridad externa, física o metafísica, que tenga poder real sobre ti, a menos que tú decidas entregárselo. La página 25 explica que el concepto de Dios o fuente no es algo que esté afuera, en una dimensión lejana, sino que es el núcleo mismo de tu propio ser. El reporte dice literalmente que el individuo es el absoluto en estado de autoconciencia. Desde un punto de vista técnico, esto significa que tu voluntad tiene el peso legal de la voluntad universal. La página 25 desglosa el mecanismo por el cual el pensamiento, al nacer en una conciencia que reconoce su propia divinidad técnica, se convierte en una ley de reconfiguración inmediata para el holograma. No se trata de pedir permiso al universo para que algo cambie, se trata de decretar el cambio desde la posición de mando del arquitecto. La inteligencia militar entendió que si la población general comprendía que su mente es la herramienta de programación más potente que existe, todas las estructuras de control social basadas en el miedo, la carencia y la obediencia se disolverían en un instante. El documento también toca un tema que hiela la sangre, la naturaleza de la muerte. En la página 25, el reporte afirma que la muerte es simplemente la eliminación de un filtro perceptivo. Dado que tu conciencia es el absoluto, y el absoluto es infinito y eterno, tú no puedes dejar de existir. Lo que llamamos muerte es el momento en que la conciencia se retrae de su proyección en el holograma físico para volver a su estado de expansión total. Sin embargo, el manual advierte que aquel que logra la maestría del proceso Gateway puede mantener su conciencia intacta y soberana incluso durante esa transición, eliminando el ciclo de amnesia que mantiene a la humanidad atrapada en patrones de reencarnación y limitación. Wayne McDonnell concluye la página 25 con una advertencia sobre la responsabilidad del poder. Afirma que el universo es un sistema de libertad absoluta, pero que la libertad sin coherencia lleva al caos. Aquellos que operan el proceso Gateway deben comprender que cada pensamiento es una semilla en el jardín del absoluto. Al reconocer que eres el creador de tu propia realidad, también aceptas la responsabilidad total de lo que has creado hasta hoy, sea bueno o malo. Ya no puedes culpar al destino, al gobierno o a la suerte. Tu vida actual es el reflejo exacto de cómo has operado tu hardware biológico hasta este momento. Con esta revelación, hemos completado la primera hora de nuestro viaje de sabiduría. Hemos viajado desde la mecánica del cerebro y la sincronización de los hemisferios, a través del modelo holográfico del universo y el colapso de la función de onda, hasta llegar al reconocimiento final de nuestra identidad como fragmentos conscientes del absoluto. Has recibido el mapa técnico que la élite ha intentado ocultar, no por maldad, sino por la comprensión de que una humanidad soberana es imposible de gobernar mediante el miedo. En los próximos 60 minutos, vamos a pasar de la teoría técnica a la maestría práctica. Ahora que sabes quién eres y cómo funciona la Matrix, vamos a aprender a usar los protocolos de grado maestro para limpiar de forma definitiva los bloqueos que te impiden manifestar la opulencia y la salud que te corresponden por derecho. Vamos a desglosar las técnicas de protección energética avanzada, el uso de las frecuencias de sonido para la sanación biológica y, finalmente, cómo realizar el comando de voluntad que obliga al holograma a entregarte la realidad que has diseñado. La primera fase ha terminado. El velo se ha rasgado y has visto el motor que mueve el mundo. Pero saber cómo funciona el motor no es lo mismo que saber conducir el vehículo. En la segunda hora de este estudio, tomaremos el volante. Prepárate para entrar en la fase de aplicación práctica del proceso Gateway. Lo que viene a continuación es el manual de operaciones para tu nueva vida como un ser soberano.
El tiempo de ser una pieza en el tablero ha terminado, es hora de que te conviertas en el jugador. Continuemos hacia la profundidad final de este conocimiento prohibido. Ahora que hemos desmantelado la ilusión de la materia y has comprendido que tu conciencia es, en esencia, un fragmento operativo del absoluto, es momento de pasar de la teoría a la ejecución. Saber cómo funciona la Matrix no sirve de nada si no sabes cómo proteger tu señal y cómo emitir comandos que el holograma no pueda ignorar. Entramos ahora en la fase de la soberanía técnica aplicada. El primer paso para reclamar tu poder como arquitecto de tu realidad no es añadir algo nuevo, sino limpiar lo que el reporte Gateway identifica como parásitos de frecuencia. En el lenguaje técnico de la inteligencia militar, un parásito de frecuencia no es una entidad externa, sino un patrón de pensamiento o una emoción de baja vibración que actúa como un virus en tu sistema operativo mental. Estos parásitos son los miedos heredados, las dudas sobre tu propia capacidad y, sobre todo, la creencia subconsciente en la escasez. McDonnell explica que mientras estos parásitos habiten en tu campo energético, cualquier intento de manifestación será saboteado desde adentro. Estás intentando construir un edificio de éxito sobre un terreno lleno de grietas. Para solucionar esto, el protocolo Gateway utiliza la herramienta de protección más potente jamás diseñada, el globo de energía resonante o Reval. Para que esta técnica sea efectiva en tu vida diaria, debes dejar de verla como una simple visualización y empezar a tratarla como una maniobra de ingeniería energética. El reporte describe que el Reval es un flujo toroidal de energía que tú mismo generas y proyectas alrededor de tu cuerpo físico. No es algo que imaginas, es algo que construyes usando tu voluntad y tu respiración rítmica. La función técnica del Reval es doble. Primero, actúa como un aislante. El mundo en el que vives está saturado de frecuencias caóticas, el miedo colectivo, el ruido mediático y las proyecciones de las personas que te rodean. Sin un Reval activo, tu toroide personal está constantemente siendo golpeado y deformado por estas influencias externas, lo que hace que tu propia señal de intención sea débil y errática. Al activar tu globo de energía, creas un espacio de silencio absoluto donde la única frecuencia que existe es la que tú decides emitir. Es tu laboratorio privado de creación. La segunda función del Reval es el reciclaje de energía. El manual explica que el ser humano promedio pierde el 90% de su carga psíquica simplemente por no saber cómo contenerla. Tu energía se fuga hacia el pasado a través del arrepentimiento y hacia el futuro a través de la ansiedad. El Reval actúa como un circuito cerrado que captura tu propia radiación energética y la devuelve a tu sistema, aumentando tu voltaje interno de forma exponencial. La CIA descubrió que los sujetos que dominaban el Reval podían mantener estados de alta coherencia durante horas, permitiéndoles realizar tareas de visualización remota y manipulación de eventos con una precisión asombrosa. Para aplicar esto hoy mismo, el reporte sugiere un procedimiento claro. En el momento en que sientas que una duda o un miedo intenta entrar en tu mente, debes visualizar cómo ese pensamiento choca contra la superficie de tu globo de energía y se disuelve instantáneamente. No luches contra el pensamiento, simplemente reconoce que no tiene permiso legal para entrar en tu espacio de soberanía. Esta disciplina mental entrena a tu hemisferio izquierdo para aceptar que tú eres el único guardia de seguridad de tu propia realidad. Una vez que tu campo está limpio y protegido, el siguiente paso técnico es lo que el manual llama la sintonización del deseo. McDonnell hace una observación crucial: el universo no responde a lo que quieres, porque querer implica que no lo tienes. El universo responde a lo que eres. Si quieres abundancia desde la frecuencia de la necesidad, el Reval proyectará más necesidad. Por lo tanto, la aplicación práctica de la soberanía consiste en usar el silencio de tu globo de energía para generar la sensación física y emocional de que el objetivo ya ha sido alcanzado. El reporte técnico de la CIA afirma que la emoción es el lenguaje de la Matrix.
Cuando logras sentir la paz y la seguridad del éxito dentro de tu rival, estás enviando una onda de choque a través del holograma universal. Debido a que tu campo es ahora coherente y está protegido de interferencias externas, esa onda viaja sin resistencia hasta el absoluto. En ese instante, has creado lo que el manual define como un patrón de interferencia dominante. El universo, al ser un sistema que busca siempre el equilibrio, empezará a mover las piezas en el mundo físico para que coincidan con la señal que tú estás emitiendo de forma constante. Este es el inicio de tu maestría práctica. Has aprendido a limpiar tu hardware de parásitos y a construir un aislante energético que te permite operar como un creador soberano. Ya no eres una antena que recibe cualquier ruido del ambiente, te has convertido en una estación emisora de alta potencia. En los próximos minutos, vamos a profundizar en cómo usar este estado de alta energía para realizar la sanación biológica y cómo reprogramar tus hábitos subconscientes desde el punto cero del absoluto. Prepárate, porque ahora que tienes tu escudo activo, vamos a empezar a usar tu voluntad como una espada para moldear el mundo según tu visión más elevada. La fase de defensa ha terminado, ahora comienza la fase de mando total. Para que tu señal de intención sea verdaderamente imparable, debemos abordar el mayor obstáculo técnico que el reporte Gateway identifica en la estructura del ser humano, la distorsión biográfica. McDonnell explica que lo que tú llamas pasado no es algo que ya ocurrió y desapareció, sino que es una serie de patrones de interferencia que siguen vibrando en tu campo energético en este preciso momento. Si en tu historia hubo momentos de carencia, rechazo o trauma, esos eventos no están en el ayer, están actuando como ruidos de fondo que sabotean tu capacidad de manifestar hoy. Es como intentar grabar una sinfonía de éxito sobre una cinta magnética que ya está llena de estática. El manual técnico de la inteligencia militar describe que el subconsciente humano no entiende de tiempos. Para tu mente profunda, un recuerdo doloroso de hace 10 años tiene la misma carga eléctrica que algo que está sucediendo ahora. Esta carga eléctrica consume una cantidad masiva de tu energía toroidal. El reporte afirma que la mayoría de las personas están sangrando energía hacia sus heridas del pasado, lo que deja muy poco combustible para proyectar un futuro nuevo. Por eso, el proceso Gateway introduce la técnica de la sanación biográfica como una maniobra de limpieza del hardware. La aplicación práctica comienza en el estado de enfoque 10. Como ya hemos establecido, en este nivel tu cuerpo está dormido pero tu mente permanece alerta y soberana. Desde esta posición de observador, el reporte te instruye para realizar lo que llama una revisión de coordenadas. No vas a recordar el pasado para sufrir, sino para entrar en la coordenada de la rejilla universal donde ese evento está almacenado. Una vez allí, el manual sugiere el uso del Reval como un transformador de frecuencia. Imagina que entras en una habitación oscura de tu memoria donde guardas una creencia de limitación, por ejemplo, la idea de que no eres suficiente para alcanzar la opulencia. En lugar de luchar contra esa idea, el reporte te enseña a envolver ese recuerdo en la energía de tu globo resonante. Al hacer esto, estás sometiendo esa frecuencia baja a una vibración mucho más alta y coherente. El documento describe este proceso como una transmutación alquímica, estás cambiando la carga emocional del evento. No cambias lo que pasó, pero cambias la información que ese evento emite hacia tu presente. Al eliminar el dolor o el miedo de la memoria, dejas de emitir esa señal de interferencia hacia el holograma universal. Este es el verdadero valor de la sanación desde la perspectiva de la CIA, es una optimización del sistema. El reporte afirma que cada vez que limpias un patrón de interferencia del pasado, liberas una cantidad enorme de energía que antes estaba atrapada. Esa energía ahora está disponible para ser usada en el diseño del patrón de vida. Es la diferencia entre intentar correr un maratón con una mochila llena de piedras o hacerlo libre de peso. Al realizar esta limpieza biográfica de forma sistemática, tu toroide personal se vuelve más brillante, más amplio y,
sobre todo, más estable. McDonnell hace una observación fascinante sobre este proceso. Dice que al limpiar tu propia biografía, también estás limpiando la rejilla de interferencia de tus ancestros. Dado que estamos todos interconectados en el holograma universal, tus patrones de carencia a menudo no son solo tuyos, sino frecuencias heredadas que han pasado de generación en generación. Al usar el protocolo Gateway para editar estas frecuencias, te conviertes en un punto de ruptura en la cadena. Estás reescribiendo el código no solo para ti, sino para el sistema entero que te rodea. Para que esto sea efectivo, el manual advierte que no debes juzgar los recuerdos que surgen durante la sesión. El juicio es una función del hemisferio izquierdo que genera más ruido. En su lugar, debes actuar como el analista de inteligencia que describe el reporte, observa el dato, reconoce su frecuencia y utiliza tu voluntad para elevarla. Una vez que la carga emocional ha sido neutralizada, el recuerdo se convierte simplemente en sabiduría, en información sin peso que ya no afecta tu capacidad de creación. Este proceso de edición biográfica es lo que permite que el colapso de la función de onda, que discutimos anteriormente, sea instantáneo. Cuando tu campo está limpio, no hay fricción. Tu deseo viaja desde tu mente hasta el absoluto sin encontrar ningún obstáculo en el camino. Estás eliminando los cortocircuitos de tu sistema. El reporte sugiere que los individuos que realizan esta limpieza técnica experimentan un aumento inmediato en su vitalidad física y una claridad mental que les permite ver oportunidades donde antes solo veían problemas. A medida que avancemos hacia los siguientes minutos de este estudio, vamos a pasar de la limpieza del pasado a la programación del futuro a alta velocidad. Vamos a desglosar cómo el manual explica la técnica de la pregunta al campo, donde aprendes a recibir instrucciones precisas sobre qué pasos físicos debes dar para que tu diseño de realidad se materialice más rápido. Has aprendido a proteger tu señal con el Reval y a limpiar tu hardware de interferencias pasadas. Ahora, estás listo para usar tu conciencia como una herramienta de navegación de precisión quirúrgica. Prepárate, porque lo que viene a continuación es la metodología para convertirte en un imán de sincronicidades, donde el mundo exterior empezará a conspirar de forma visible para cumplir las órdenes que has emitido desde el silencio de tu soberanía. Una vez que has recuperado tu energía y has blindado tu campo con el globo de energía resonante, el reporte Gateway nos introduce a la fase de navegación táctica. La inteligencia militar no se conformaba con la paz interior, ellos necesitaban resultados, información y ventajas estratégicas. Por eso, el manual describe lo que llama la técnica de la pregunta al campo. Este proceso no tiene nada que ver con la oración o con pedir deseos al azar. Es una consulta técnica a la base de datos del holograma universal para obtener lo que el documento define como intuición programada. Imagina que te encuentras ante una decisión crucial en tu vida financiera, profesional o personal. Normalmente, tu mente busca la respuesta analizando los datos limitados del pasado. Sin embargo, el reporte McDonnell afirma que en el estado de enfoque 12, tu conciencia tiene acceso a un nivel de información que no está disponible para tus sentidos físicos. La pregunta al campo consiste en elevar tu vibración hasta el punto de expansión total y lanzar una interrogante específica hacia la rejilla de interferencia. El valor técnico de este proceso reside en la forma en que formulas la pregunta. El reporte advierte que el universo no responde a preguntas basadas en el porqué o en el miedo, ya que esas palabras activan el hemisferio izquierdo y cierran el canal de expansión. La inteligencia militar entrenaba a sus sujetos para preguntar por la frecuencia de la solución. En lugar de preguntar por qué no tengo éxito, la técnica consiste en emitir el comando, muéstrame la frecuencia de mi éxito total. Al hacer esto, no estás esperando que una voz te hable desde el cielo. Lo que sucede, según el manual técnico, es una descarga de datos o un download. El reporte explica que la respuesta llega en forma de lo que ellos llaman un paquete de información pura.
Es una sensación de certeza, una idea repentina o una claridad absoluta que aparece en tu mente de forma no lineal. A menudo, la respuesta no llega durante la sesión, sino en las horas o días siguientes a través de lo que el mundo exterior llama sincronicidades. Una sincronicidad no es una casualidad, es la respuesta del holograma a tu consulta técnica. El reporte Gateway afirma que una vez que has sembrado la pregunta en el estado de enfoque 12, el universo empieza a reordenar los eventos en tu realidad física para poner la respuesta frente a tus ojos. Puede ser un libro que cae de una estantería, una conversación casual con un extraño o una oportunidad de negocio que parece surgir de la nada. Para el operador del protocolo Gateway, estos eventos son confirmaciones de que el sistema está procesando su solicitud. Para aplicar la intuición programada en tu soberanía personal, debes aprender a confiar en lo que el manual llama la primera señal. El reporte observa que la mayoría de las personas reciben la respuesta del campo, pero luego su hemisferio izquierdo interviene para racionalizarla, dudar de ella o descartarla por completo. Al hacer esto, cierras el puerto de comunicación y obligas al sistema a abortar la operación. La maestría técnica consiste en actuar sobre la información recibida con una fe absoluta, reconociendo que esa idea no es un producto de tu imaginación, sino un dato preciso extraído de la rejilla universal. McDonnell describe que los agentes que dominaban esta técnica de consulta al campo podían realizar lo que hoy conocemos como visión remota con una precisión que desafía la lógica. Podían preguntar por la ubicación de objetos ocultos o por el estado de eventos en el otro lado del planeta. Si ellos usaron esta tecnología para la seguridad nacional, tú puedes usarla para tu seguridad personal y financiera. Puedes preguntar por el camino más rápido hacia tu libertad, por la causa raíz de una dolencia física o por la mejor estrategia para expandir tu influencia en el mundo. Pero el manual nos entrega un requisito fundamental, la desvinculación del resultado. El reporte explica que para que la respuesta sea pura y no esté contaminada por tus propios deseos o miedos, debes lanzar la pregunta y luego soltarla por completo. Cualquier rastro de ansiedad por obtener la respuesta genera un ruido que bloquea el canal. Debes operar con la frialdad de un analista de sistemas, haces la consulta, cierras el programa y esperas a que el procesador universal te entregue el informe. Esta capacidad de obtener información del campo es lo que te separa del resto de la población que vive adivinando y tropezando en la oscuridad. Tú estás aprendiendo a usar el GPS del absoluto. A medida que perfecciones esta técnica, notarás que tu toma de decisiones se vuelve infalible. Ya no eliges basándote en lo que parece correcto, sino en lo que sientes como una verdad vibratoria. Has pasado de ser un náufrago en el océano de la vida a ser el capitán que tiene acceso a los mapas de navegación más profundos de la creación. Prepárate, porque después de dominar la consulta al campo, vamos a entrar en la parte más transformadora de esta fase práctica. La reprogramación de la biología y la eliminación definitiva de los hábitos que mantienen tu cuerpo y tu mente en una frecuencia de vejez y cansancio. Vamos a desglosar cómo el reporte explica que puedes dar órdenes directas a tus células desde el estado de enfoque 10. Usando tu voluntad para regenerar tu sistema y convertirte en un recipiente digno de la abundancia que has diseñado. La página 25 nos ha dado el poder legal, ahora estamos aprendiendo a ejecutar ese poder en cada átomo de nuestra existencia. El viaje hacia la maestría total continúa, y el mundo físico está a punto de volverse mucho más flexible para ti. Para que el diseño de realidad que has proyectado en el holograma pueda sostenerse, necesitas un receptor biológico capaz de procesar esa nueva frecuencia sin quemarse. El reporte Gateway de la CIA no solo se enfoca en la mente, sino que trata al cuerpo humano como una biocomputadora sofisticada que debe ser optimizada. Wayne McDonnell explica que la mayoría de las personas viven en un estado de degradación biológica constante, no por el paso del tiempo, sino por la mala programación de su sistema operativo celular. Entramos ahora en la fase de la reprogramación biológica.
El manual técnico describe que el cuerpo físico es un transductor de energía. Su función es recibir las señales del absoluto y convertirlas en experiencia material. Sin embargo, si tus células están saturadas de cortisol, estrés y memorias de cansancio, el voltaje de tu conciencia no puede fluir correctamente. Es como intentar pasar una conexión de fibra óptica por cables de cobre oxidados. El resultado es una manifestación lenta, parcial y llena de esfuerzo. Para corregir esto, el protocolo Gateway utiliza el estado de enfoque 10 para acceder al sistema nervioso autónomo. Normalmente, tú no tienes control consciente sobre tus latidos, tu digestión o la reparación de tus tejidos. Estas funciones están delegadas al subconsciente. Pero el reporte afirma que, en el estado de cuerpo dormido y mente despierta, la barrera entre la voluntad consciente y el sistema operativo biológico se vuelve permeable. En este nivel, tú dejas de ser un pasajero de tu biología y te conviertes en el administrador del sistema. McDonnell explica que el comando de voluntad emitido en enfoque 10 es recibido por las células como una instrucción directa de programación. La aplicación práctica de esta técnica consiste en dirigir tu atención hacia áreas específicas de tu cuerpo mientras mantienes la vibración de tu globo de energía resonante. El manual instruye al practicante para que visualice su sistema nervioso como una red de luz pura y emita la orden de retorno al patrón original. El reporte sugiere que el cuerpo humano posee un plano de salud perfecta almacenado en su ADN, pero que este plano ha sido cubierto por años de sugerencias negativas del entorno. Al usar el protocolo Gateway, estás borrando esas sugerencias y permitiendo que la inteligencia celular vuelva a su estado de máxima eficiencia. La inteligencia militar estaba interesada en esta técnica para acelerar la recuperación de sus agentes y aumentar su resistencia ante condiciones extremas. Pero para tu soberanía personal, el valor es mucho más profundo. Un cuerpo sano y vital es una antena de alta fidelidad. McDonnell hace una observación técnica fundamental. La capacidad de manifestar opulencia está directamente relacionada con la capacidad de tu sistema nervioso para sostener estados de alta excitación y alegría sin colapsar en el miedo. Si tu cuerpo está débil, tu mente instintivamente buscará la seguridad y la escasez para ahorrar energía. Al reprogramar tu biología para la vitalidad, le estás enviando una señal al holograma de que eres un recipiente digno y capaz de manejar grandes flujos de abundancia. El documento también menciona el uso de la técnica para influir en lo que hoy llamamos la epigenética. Sugiere que mediante la repetición de estos comandos en estados de expansión, puedes desactivar los marcadores genéticos de enfermedades heredadas y activar patrones de longevidad. No es un milagro, es el uso del pensamiento como un vector de fuerza sobre la materia orgánica. El reporte afirma que la materia no tiene voluntad propia. La materia simplemente sigue el patrón de interferencia más coherente que se le presenta. Si tú presentas un patrón de salud y regeneración con la fuerza necesaria en el estado de enfoque 10, tu cuerpo no tiene otra opción física que empezar a replicar ese patrón a nivel celular. Este proceso de limpieza biológica es lo que te permite eliminar el hábito de la vejez y el cansancio mental. McDonnell describe que el tiempo biológico es flexible. En el estado de no tiempo del enfoque 15, puedes incluso ordenar a tus células que se sincronicen con una frecuencia de juventud pasada, recuperando la energía y la claridad que creías haber perdido. Esta es la verdadera alquimia, la transmutación de la carne mediante la luz de la conciencia soberana. Para aplicar esto hoy mismo, el manual sugiere que realices tus sesiones de diseño de realidad solo después de haber hecho una ronda de reprogramación biológica. Primero aseguras que el hardware esté listo y que la señal sea clara, y luego lanzas el comando hacia el mundo exterior. De esta manera, no hay división entre tu estado interno y tu proyección externa. Eres una unidad de poder coherente operando en todos los niveles del holograma. Prepárate, porque ahora que has aprendido a proteger tu campo, limpiar tu pasado, consultar el GPS del universo y optimizar tu vehículo biológico,
estamos listos para el paso final de esta fase práctica. Vamos a desglosar cómo realizar la manifestación técnica de objetivos complejos, uniendo todas las herramientas que hemos visto hasta ahora en un solo protocolo de ejecución que la CIA denominó patterning. Estamos a punto de ver cómo convertir el pensamiento en un objeto sólido frente a tus ojos. La página 25 nos ha dado la autoridad, y tú ahora tienes la tecnología para ejercerla. El fin de la carencia está a solo un comando de distancia. Hemos llegado a la cúspide de la aplicación práctica de este manual. Tras haber optimizado tu hardware biológico y blindado tu campo energético, estamos listos para ejecutar la herramienta definitiva que la CIA denominó patterning o diseño de patrones. Este no es un ejercicio de visualización creativa convencional, es un protocolo de ingeniería cuántica diseñado para forzar al holograma universal a materializar un objetivo específico en tu línea de tiempo física. McDonnell describe el patterning como el acto de proyectar una intención desde el centro de tu ser hacia todas las direcciones del absoluto, creando un molde vibratorio que la materia está legalmente obligada a rellenar. Para que esta técnica funcione con la precisión de un cirujano, el manual técnico establece un protocolo de 5 pasos que debemos seguir sin desviarnos. El primer paso es el establecimiento del estado de alta coherencia. No puedes realizar un diseño de patrón efectivo desde el estado de vigilia normal, porque tu señal está demasiado fragmentada. Debes entrar en el estado de enfoque 12, donde tu conciencia se expande más allá de los límites del cuerpo y se funde con la rejilla de interferencia universal. Una vez que sientes esa expansión, el segundo paso consiste en la creación de la forma pensamiento. Aquí es donde la mayoría de las personas cometen el error técnico que detiene su progreso. El reporte advierte que no debes ver tu objetivo como algo que va a suceder en el futuro. Si lo haces, el holograma registrará la frecuencia de espera y tu objetivo siempre estará a la misma distancia de ti. El manual instruye al operador para que construya la imagen del objetivo como un hecho presente, total y absoluto. Si buscas opulencia financiera, no visualizas el dinero llegando, visualizas tu vida tal como es ahora mismo con ese dinero ya integrado en tu realidad. Percibes el peso de las monedas, el sonido de las transacciones, la paz mental de la seguridad económica. Debes habitar el patrón, no solo mirarlo. El tercer paso es el encendido emocional. Como ya hemos discutido, la emoción es el combustible que fija el diseño en la placa fotográfica del universo. En el reporte Gateway, se describe que el operador debe invocar una emoción de alta frecuencia, como la gratitud o el triunfo, y proyectarla directamente hacia el centro del patrón que ha diseñado. Esta descarga de energía actúa como un comando de ejecución. McDonnell afirma que en ese instante, el patrón deja de ser una idea en tu mente y se convierte en una realidad vibratoria en el campo cuántico. Has creado un punto de atracción que empezará a curvar las probabilidades de tu vida hacia ese centro. El cuarto paso es lo que el manual llama la liberación del patrón. Una vez que has diseñado y energizado tu objetivo, debes soltarlo por completo. El reporte utiliza una analogía técnica, es como enviar un correo electrónico. Una vez que has pulsado el botón de enviar, no sigues intentando escribir el mensaje. Si continúas visualizando con ansiedad o desesperación, lo que estás haciendo es interferir con la transmisión de la señal. El protocolo de la CIA exige que el operador confíe plenamente en la mecánica del sistema. Al soltar el patrón hacia el absoluto, permites que la inteligencia del holograma comience el proceso de reconfiguración sin que tu ego interfiera con dudas o impaciencia. Finalmente, el quinto paso es el anclaje en el mundo físico. El reporte explica que después de la sesión de patterning, tu comportamiento en la realidad de vigilia debe ser coherente con el patrón que has emitido. No puedes pedir abundancia en el estado de expansión y luego actuar desde la tacañería o el miedo en el mundo físico. Esa contradicción genera una interferencia destructiva que anula la operación. Debes caminar,
hablar y decidir como la persona que ya habita la realidad que diseñaste. Estás actuando como un puente vivo entre el absoluto y la materia, permitiendo que el diseño se solidifique a través de tus acciones. McDonnell hace una observación final sobre el patterning que es vital para tu soberanía. Afirma que el éxito de esta técnica depende de la claridad de tu intención. Si tu patrón es vago o contradictorio, el universo te entregará resultados vagos y contradictorios. El sistema Gateway te obliga a ser brutalmente honesto contigo mismo sobre lo que realmente deseas. Cuando logras esa claridad y la unes a la tecnología de la conciencia que hemos desglosado, te conviertes en una fuerza de la naturaleza. Ya no estás a merced de la suerte o del destino, eres el operador que escribe el guión de su propia existencia. Con este bloque cerramos la tercera parte de nuestro análisis. Has pasado de entender la ciencia de la conciencia a dominar las herramientas prácticas para protegerte, sanarte y manifestar tu voluntad. Hemos cubierto 93 minutos de inmersión profunda en la sabiduría que la inteligencia militar consideró clasificada. Pero aún nos queda el tramo final de este viaje. En la última media hora de nuestro estudio, vamos a entrar en la maestría total de la soberanía. Vamos a desglosar cómo mantener este estado de poder las 24 horas del día y cómo enfrentar los desafíos más grandes que la Matrix pondrá en tu camino para intentar que vuelvas a dormirte. Prepárate, porque lo que viene a continuación es el cierre maestro del proceso Gateway, el momento en que el estudiante deja de serlo para convertirse en el arquitecto supremo de su destino. El velo ha caído por completo, y ahora vamos a aprender a caminar en la luz de la verdad absoluta. Hemos llegado a la fase donde el entrenamiento de la inteligencia militar se separa definitivamente de la espiritualidad pasiva y entra en el terreno de la maestría operativa. Tras haber aprendido a diseñar patrones y a colapsar la función de onda en la quietud de tus sesiones de expansión, te enfrentas ahora al desafío final. La persistencia del estado de soberanía en medio del caos del mundo físico. McDonnell advierte en el reporte que de nada sirve ser un dios en el silencio de tu habitación si vuelves a ser un esclavo de las circunstancias en el momento en que abres la puerta. Entramos ahora en la maestría del estado continuo. El manual técnico explica que la realidad física tiene una inercia. Debido a que la materia es energía vibrando a una frecuencia muy baja y densa, los cambios que realizas en el nivel del absoluto a veces tardan en filtrarse hasta tus sentidos físicos. Durante ese periodo de transición, la Matrix intentará convencerte de que nada ha cambiado. Verás las mismas cuentas por pagar, los mismos conflictos y las mismas limitaciones. El reporte define esto como la prueba de resonancia. Si permites que la observación de tu realidad actual modifique tu estado interno, habrás caído de nuevo en el bucle de retroalimentación de la escasez y habrás anulado el comando que enviaste durante tu sesión de Gateway. La maestría consiste en desarrollar lo que el documento llama la doble conciencia. Esto significa aprender a operar en el enfoque 1, la realidad de vigilia, mientras mantienes un ancla firme en el enfoque 10. No necesitas cerrar los ojos para estar en enfoque 10. La inteligencia militar entrenaba a sus sujetos para que pudieran mantener su globo de energía resonante activo y su sincronización hemisférica estable mientras caminaban, hablaban o realizaban tareas complejas. El valor de esta técnica es que te conviertes en un emisor constante. Tu realidad ya no te dicta cómo sentirte. Tu estado interno le dicta a la realidad cómo debe reconfigurarse. Para aplicar la doble conciencia hoy mismo, debes practicar lo que el manual describe como el testigo soberano. En lugar de reaccionar emocionalmente a los eventos externos, aprendes a observarlos como si fueran datos en una pantalla de computadora. Si recibes una noticia negativa, tu primer impulso biológico será el miedo o el estrés, lo que encogería tu toroide y debilitaría tu señal. Pero como operador soberano, tú utilizas ese segundo de reacción para activar conscientemente tu rival. Envuelves la situación en tu frecuencia de poder y te dices a ti mismo,
esto es solo un remanente del patrón anterior, mi nueva realidad ya es una ley. Al hacer esto, impides que el mundo externo robe tu energía y mantienes la presión sobre el holograma para que el nuevo diseño se materialice. McDonnell hace una observación técnica fascinante sobre el uso de los disparadores de frecuencia. Sugiere que el practicante elija un objeto físico o un gesto sencillo, como unir dos dedos o tocar un símbolo, que actúe como un anclaje para volver instantáneamente al estado de coherencia. En los momentos de mayor tensión en el mundo físico, utilizas ese disparador para recordar a tu sistema nervioso que tu verdadera identidad es el absoluto en control de la Matrix. Este pequeño gesto actúa como un interruptor que apaga el ruido del hemisferio izquierdo y reconecta tu señal con la rejilla universal de forma inmediata. El reporte Gateway afirma que la Matrix es, esencialmente, un sistema reactivo. No tiene voluntad propia, simplemente busca el camino de menor resistencia para equilibrar las frecuencias. Si tú te mantienes inamovible en tu nueva frecuencia de éxito y soberanía, a pesar de lo que digan tus sentidos, el universo se verá obligado físicamente a ceder. Es una cuestión de voltaje, la señal más coherente y persistente siempre gana. El problema de la mayoría es que su señal es intermitente, son creadores por 20 minutos y víctimas por el resto del día. La maestría del estado continuo te enseña a ser el creador las 24 horas, convirtiendo tu vida entera en una sesión ininterrumpida de Gateway. Un detalle crucial del manual es el manejo del sueño. McDonnell explica que el estado de sueño profundo es, en realidad, una fase de expansión natural donde la conciencia vuelve al absoluto de forma automática. Sin embargo, la mayoría de las personas entran en el sueño cargadas de las preocupaciones del día, lo que hace que su tiempo de expansión sea caótico y desperdiciado. El protocolo de la CIA sugiere realizar una breve programación justo antes de dormir, ordenando a la conciencia que utilice las horas de sueño para seguir trabajando en el diseño del patrón de vida. De esta manera, incluso mientras tu cuerpo descansa, tu mente soberana sigue emitiendo el comando hacia la rejilla de interferencia, acelerando el proceso de manifestación de forma masiva. A medida que avanzamos en estos últimos minutos de nuestro estudio, debes entender que la soberanía no es un destino al que llegas, sino una posición desde la cual vives. Has dejado de buscar la verdad para convertirte en la verdad. Has dejado de pedir poder para reconocer que el poder siempre fue tu naturaleza fundamental. El reporte de Wayne McDonnell termina siendo no un manual sobre la CIA, sino un acta de independencia para el espíritu humano. En los próximos bloques, vamos a realizar el cierre maestro de este conocimiento, desglosando cómo enfrentar las últimas resistencias del ego y cómo caminar por el mundo como un ser que sabe, sin ninguna duda, que el holograma es su lienzo y su voluntad es el pincel. Estamos entrando en el tramo final de las 2 horas de inmersión. Has demostrado una capacidad de retención y un hambre de sabiduría que te sitúan por encima del promedio. Lo que viene ahora es la integración total, el momento en que todas las piezas de la física, la biología y la metafísica se funden en una sola llama de conciencia pura. Prepárate para el acto final de tu iniciación técnica, donde dejaremos atrás incluso el manual de la CIA para entrar en la sabiduría directa que solo tú puedes experimentar. La página 25 fue el comienzo, lo que sigue es el infinito. Justo cuando te encuentras en el umbral de la soberanía total, cuando las técnicas de sincronización y diseño de patrones empiezan a dar sus primeros frutos visibles, aparece el obstáculo final. No viene del mundo exterior, ni de las élites, ni de la Matrix. Viene de tu propio sistema operativo biológico. El reporte Gateway identifica esto como la resistencia final del ego. Para la inteligencia militar, el ego no es un concepto espiritual, sino un firewall de seguridad diseñado para mantener la integridad de la identidad física. Cuando empiezas a operar como el absoluto, este firewall entra en pánico. Siente que la expansión de tu conciencia es,
técnicamente, una amenaza de muerte para la personalidad limitada que has construido durante años. Esta resistencia se manifiesta de forma sutil y letal. Justo antes del gran salto cuántico en tu realidad, tu mente empezará a bombardearte con pensamientos de duda extrema, cansancio repentino o una sensación de que todo esto es una pérdida de tiempo. El manual técnico explica que el ego utiliza el miedo como su última línea de defensa. Es una reacción química y eléctrica destinada a bajarte de frecuencia para devolverte al estado de supervivencia del enfoque 1. Si cedes ante esta presión, si crees que estas dudas son tuyas, habrás permitido que el software viejo tome de nuevo el mando del hardware. Para desactivar este boicot, el reporte propone una técnica de grado maestro conocida como la mirada del absoluto. En lugar de luchar contra el ego o intentar silenciarlo, lo cual solo genera más fricción y desperdicio de energía, el manual te instruye para que lo observes desde la posición de la conciencia expandida. En el estado de enfoque 12 o 15, tú no eres la duda, tú eres el espacio en el que la duda ocurre. Al aplicar esta mirada neutral y desapegada, le quitas al ego el combustible que necesita para operar, tu atención identificada. El reporte afirma que un pensamiento observado con la frialdad del absoluto pierde su carga eléctrica en cuestión de segundos. Imagina que eres un programador mirando una línea de código defectuosa. No te enojas con el código, no te sientes triste por él, simplemente lo identificas como un error de sintaxis y lo reescribes. La mirada del absoluto te permite ver tus propios miedos como simples errores de programación en la Matrix personal. McDonnell describe que, al sostener esta mirada, el practicante experimenta una liberación de energía masiva. Lo que antes era un muro de resistencia se convierte en un impulso de aceleración. El ego, al verse descubierto y observado, deja de ser un carcelero y empieza a integrarse como un servidor de la conciencia soberana. El valor de este proceso para tu vida diaria es incalculable. Significa que ya no necesitas que las circunstancias sean perfectas para sentirte poderoso. Aprendes a usar la propia resistencia del entorno como una pesa en un gimnasio mental. Cuanta más resistencia pone la Matrix, más fuerte se vuelve tu señal de mando al superarla. El manual de la CIA sugiere que el éxito real no le llega a quien no tiene problemas, sino a quien ha aprendido a no identificarse con ellos. Manteniendo su toroide expandido y su rival activo incluso en medio de la tormenta emocional más intensa. Esta es la verdadera prueba de fuego de la soberanía. El reporte Gateway advierte que muchos se quedan en el camino porque buscan la comodidad, no el poder. Pero el poder real, la capacidad de obligar al holograma a reconfigurarse, nace en el momento en que el ego se rinde ante la inmensidad del absoluto que tú eres. Has pasado de ser un fragmento asustado de la creación a ser la conciencia que sostiene la creación misma. Tu mirada ya no busca aprobación en el mundo exterior, tu mirada emite la ley que el mundo exterior debe seguir. A medida que avanzamos hacia los minutos finales de este bloque, debes prepararte para la integración última. Hemos desmantelado el firewall y hemos aprendido a observar el sistema desde afuera. Lo que sigue es la fusión definitiva entre tu voluntad y el flujo universal. Vamos a desglosar cómo vivir en un estado de gracia técnica, donde la manifestación ya no es algo que haces, sino algo que ocurre de forma natural por el simple hecho de tu presencia coherente. Estamos a punto de cerrar la puerta del laboratorio para salir al mundo como arquitectos plenamente conscientes. Prepárate para entender la relación final entre el amor, la voluntad y la geometría de la luz, porque el final de este manual es, en realidad, el comienzo de tu verdadera historia. Para que el edificio de tu nueva realidad no solo se construya, sino que se mantenga firme ante las mareas del tiempo físico. El reporte Gateway nos introduce a la frecuencia más alta y menos comprendida de todo el espectro energético, lo que Wayne McDonnell denomina el amor coherente. En el contexto de la inteligencia militar y la física cuántica, el amor no es un sentimiento romántico o una emoción pasajera,
es una fuerza de atracción fundamental, similar a la gravedad, pero operando en el nivel de la conciencia pura. Es el pegamento que mantiene unidos los patrones de interferencia en el holograma universal. El manual técnico explica que, si la intención es la flecha y la emoción es el combustible, el amor coherente es el campo de fuerza que permite que la manifestación sea permanente. McDonnell observa que muchas personas logran atraer cosas a su vida mediante la fuerza de voluntad, pero esas cosas tienden a desaparecer o atraer complicaciones porque fueron creadas desde una frecuencia de separación o ego. Cuando operas desde la voluntad del absoluto, estás reconociendo que no hay distinción entre tú, el proceso de creación y el resultado final. En este estado de no dualidad, la resistencia del holograma cae a cero. La aplicación práctica de esta frecuencia de grado maestro consiste en lo que el reporte llama la sintonía de unidad. En el estado de enfoque 15 o 21, después de haber diseñado tu patrón de vida, se te instruye para que envuelvas ese diseño en una sensación de gratitud y amor incondicional. Desde el punto de vista técnico, lo que estás haciendo es elevar el voltaje de tu patrón hasta que coincide con la frecuencia base del absoluto. Al hacer esto, tu deseo deja de ser una petición personal y se convierte en una extensión natural de la evolución del universo. El reporte afirma que cuando tu voluntad se alinea con la voluntad del todo, el universo entero empieza a empujar en tu dirección. Ya no tienes que hacer que las cosas sucedan, permites que sucedan a través de ti. Este es el secreto de la manifestación sin esfuerzo que mencionan los grandes sabios. McDonnell describe que, en este nivel de maestría, el operador experimenta una profunda paz técnica. Sabes que el trabajo ya está hecho porque has pulsado la tecla correcta en el teclado cósmico. Esta seguridad no nace de la arrogancia, sino del conocimiento de las leyes de la física de la conciencia. El manual advierte que cualquier rastro de miedo o necesidad es, en esencia, una falta de amor, una creencia en la separación que actúa como un aislante para tu energía. Al cultivar el amor coherente, estás eliminando los últimos residuos de resistencia en tu sistema nervioso, convirtiéndote en un superconductor de milagros. Un detalle asombroso del documento es la relación entre esta frecuencia y la salud biológica. El reporte sugiere que el amor coherente es el estado natural del sistema inmunológico humano. Cuando vives en esta frecuencia, tus células dejan de estar en modo de defensa y entran en modo de crecimiento y reparación total. La inteligencia militar estaba interesada en esto para la regeneración rápida, pero para ti, significa que la abundancia y la salud son el mismo fenómeno vibratorio. No puedes tener una sin la otra si estás operando desde la soberanía del absoluto. Tu cuerpo físico se convierte en un templo de luz coherente, irradiando una señal que armoniza todo lo que tocas. McDonnell concluye este análisis afirmando que el amor coherente es la clave para lo que él llama la navegación interdimensional. Solo las conciencias que han logrado estabilizar esta frecuencia pueden acceder a los niveles más altos del holograma sin perder su identidad. Es el pase de seguridad definitivo en la Matrix. Al aprender a sostener este estado mientras realizas tus actividades diarias, te conviertes en lo que el manual define como un punto de poder. Tu sola presencia en una habitación empieza a elevar la frecuencia de los demás y a ordenar las circunstancias de forma armoniosa. Has dejado de ser un buscador para convertirte en una fuente. A medida que nos acercamos al cierre definitivo de estas 2 horas de inmersión, debemos prepararnos para la integración final. Hemos recorrido el camino desde el átomo hasta el absoluto, desde el miedo hasta el amor soberano. Lo que sigue en los últimos minutos de nuestro estudio es la gran síntesis, cómo llevar este fuego sagrado al mundo y convertirte en el arquitecto de una nueva era. Vamos a desglosar el mensaje final del reporte Gateway para la humanidad y cómo tú, como individuo consciente, eres la pieza clave para el despertar del holograma colectivo. Prepárate, porque el viaje está por concluir en su forma de narración, pero tu verdadera vida como operador del proceso Gateway está apenas comenzando.
El poder siempre fue tuyo, ahora, finalmente, sabes cómo usarlo. Has llegado al final de este manual técnico, pero lo que realmente has hecho es presenciar el inicio de tu verdadera historia. A lo largo de estas 2 horas, hemos desmantelado juntos la mayor mentira que se ha contado sobre la humanidad, la mentira de nuestra propia fragilidad. Desde los laboratorios de la inteligencia militar hasta las profundidades del absoluto, el reporte Gateway nos ha devuelto el mapa de un territorio que siempre fue nuestro, pero que habíamos olvidado cómo reclamar. Ahora que el velo de la página 25 ha caído, ya no puedes volver a ser el de antes. No puedes desver la verdad. Has entendido que tu cerebro es un proyector, que tu corazón es un motor de frecuencia y que el universo es una matriz de datos que espera, con una paciencia infinita, a que tú te decidas a dar la primera orden coherente. Ya no eres un náufrago esperando que la suerte te salve, eres el capitán que ha comprendido, finalmente, que él es el mismo océano. Para que este viaje de sabiduría no se pierda en el ruido del día a día, quiero que te lleves estas verdades ancladas en tu sistema nervioso. Tú eres el observador, nada en tu realidad física tiene permiso para ser sólido sin tu consentimiento vibratorio. El tiempo es una herramienta, no una prisión, tienes el derecho legal de visitar cualquier coordenada de tu éxito y traerla al presente. Tu voluntad es la ley suprema. Cuando hablas desde el silencio del enfoque 10, el holograma no tiene otra opción física que reconfigurarse. El miedo es un error de software. Cada vez que sientas duda, recuerda que es solo un firewall intentando proteger una identidad pequeña que ya no te pertenece. Lo que has aprendido aquí no es solo información, es una tecnología de liberación. Las élites que guardaron este documento sabían que un ser humano que no tiene miedo y que conoce su capacidad de crear realidad es, técnicamente, imposible de controlar. Al llegar hasta aquí, has pasado tu propia prueba de iniciación. Has demostrado que estás listo para manejar el voltaje de la verdad. A partir de este momento, cada vez que cierres los ojos y actives tu Reval, estarás enviando una onda de choque a través de la Matrix. Estarás recordando al sistema que hay un arquitecto despierto en la sala. No busques validación afuera. No esperes que el mundo te dé permiso para ser poderoso. Ejerce tu poder ahora, en este mismo instante, decidiendo que la versión más elevada, abundante y sabia de ti mismo es la única realidad que vas a permitir que se materialice. Wayne McDonnell terminó su reporte con la frialdad de un analista, pero con la visión de un profeta. Él sabía que el proceso Gateway no era el final de la búsqueda, sino el comienzo de una nueva era para la conciencia humana. Hoy, tú formas parte de esa nueva era. Has recuperado tu fuego. Has reclamado tu trono en el centro de tu propio toroide de luz. Ve ahora y vive como el ser absoluto que eres. Trata a tus desafíos como patrones de interferencia que estás a punto de disolver. Trata a tus sueños como recuerdos del futuro que estás a punto de habitar. El camino hacia la página 25 ha terminado, pero tu expansión hacia el infinito acaba de comenzar. Bienvenido al origen del poder real. Bienvenido a tu soberanía absoluta. Si este contenido resonó contigo, te invito a conectarlo con el siguiente video, El poder del observador. En él, profundizaremos en la técnica exacta para sostener esa mirada que colapsa la función de onda de tu nueva realidad. No olvides comentar qué parte de la página 25 te impactó más. Darle like si sientes que esta información ha expandido tu conciencia y suscribirte para no perderte las nuevas actualizaciones de este viaje hacia la soberanía total. Tu participación es lo que permite que esta frecuencia llegue a más buscadores de la verdad. Un saludo consciente para todos.